Bienvenido a la Catedral del Espíritu Santo. Aquí celebramos con júbilo y gozo el poder transformador que otorga el Señor Jesucristo a todos aquellos que desean cambiar sus vidas. Es nuestro deseo que su estadía en medio nuestro sea un tiempo inolvidable y lleno de inspiración espiritual. Agradecemos y valoramos su presencia. Catedral del Espíritu Santo, un lugar donde el amor de Dios toca a las personas profundamente. Sentí en mi corazón que mi esposa debería de compartir la palabra también, ministrar a las mujeres que se sientan parte, ya muy amada por las hermanas y también pues muy usada por Dios. Y yo le dije, Emilia, yo quiero que vos por favor compartas el sábado para que las hermanas disfruten también y los hermanos también. Yo sé que vamos a estar todos recibiendo una palabra de ánimo. Que Dios les bendiga muchísimo. Voy a pedirle a mi esposa entonces que venga. Ustedes la reciben en su casa con un aplauso. Y mi amor, que Dios te use mucho. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidos con el Señor por estar acá compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga a todos, a los niños, un saludo, un abrazo grande a cada uno de ellos, a las hermanas amadas, a los varones, a los jóvenes, nuestros adolescentes, los ancianos. Muchas gracias por todos, hermanos, muchas gracias, les amamos y nos hacen también mucha falta. Así que en el nombre del Señor, un fuerte abrazo, como decimos, un fuerte abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos primeramente a hacer una oración y a darle gracias al Señor porque a través de Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor, tenemos entrada al lugar santísimo. Señor y buen Padre celestial, muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, pero cada una de mis hermanas, Señor, muchas gracias por ellas. Gracias porque han sido mujeres valientes, Señor. Esas mujeres, Señor amado, que son viudas, que están solas. Esas mujeres, Señor amado, emprendedoras, esas esposas, esas líderes, Señor, esas pastoras. Gracias por cada una de ellas. Las bendigo en tu nombre y te doy muchas gracias, Señor Jesús, porque tú las estás edificando. Señor, en estos tiempos, Señor amado, en que estamos reunidos en nuestras casas, en ese lugar de refugio que tú has establecido para nosotros. Señor, tú nos has reunido, porque nosotros sabemos que eres tú que nos has reunido. Padre, tú, con tu inmensa misericordia, cumpliendo tu palabra, Señor. Señor, nos has reunido, Señor amado, para volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. Y nos has reunido, Señor, para restaurarnos. Nos has reunido, Padre, para que el corazón del esposo, Señor amado, se vuelva a su esposa y de su esposa a su esposo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque también estás edificando tu pueblo. Nos estás enseñando, Señor, a buscarte en oración, Señor, en familia. Restaurando el altar familiar, Señor. Restaurando todas las cosas, Señor amado, que nosotros habíamos dejado, pero que ahora, Padre, tú quieres que volvamos, Señor amado, nuestro corazón a ti y a nuestra casa, para amarte, Señor, de una manera diferente, para amarte, Señor Jesús, y adorarte juntamente con nuestra casa. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vuelve, Señor amado, oh Dios Todopoderoso, vuelve. Oh Padre Celestial, queremos volver a ver, Señor, los panes y los peces multiplicados. Queremos ver que la harina no escasea en estos tiempos, ni el aceite, Señor. Dependemos de ti en todo, Padre.
para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias por tus justos juicios. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo, porque nos estás enseñando provechosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, en este día el Señor puso en mi corazón que hablara sobre viviendo en el reino de Dios en mi casa, aún en tiempo de aflicción. Vamos a leer el Salmo 94 del 12 al 13. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Esta palabra pareciera un poco extraña, pero Dios, en su inmensa misericordia, permite que antes de que venga la aflicción, su pueblo esté preparado para que haya tiempos de refrigerio en medio de la aflicción. Se puede, sí. Dios dice que Él nos corrige, que Él nos instruye para que en esos tiempos tengamos paz, para que en esos tiempos podamos nosotros ser edificados, porque es para ser bienaventurados en esos tiempos. Mi esposo habló un día de estos sobre la mujer virtuosa. Esta mujer virtuosa no nace, es formada. Dios forma a esta mujer en tanto que haya un corazón dispuesto, un corazón que diga: Señor, yo quiero que tú me enseñes. Señor, yo no sé cómo hacerlo. Y ese es el momento en que el Señor quiere para que nosotras, como mujeres de Dios, aprendamos que de Él y en Él y para Él, nosotras somos y estamos haciendo las cosas. Bendigo a esas mujeres emprendedoras, a esas mujeres que están pasando por un proceso, esas mujeres que quieren edificar sus casas, esas mujeres que con su ejemplo y con su entrega quieren edificar a los suyos, que sacan fuerzas de la debilidad, porque aún cuando se crían niños, aún cuando hay recién nacidos, esas mujeres sacan fuerzas de donde no tienen para seguir adelante. Criando niños en época escolar, enseñando a los jóvenes prudencia. Esos jóvenes y esos niños son nuestra delicia, pero también llevan mucho tiempo y mucho trabajo de sus madres. Pero esas madres están dispuestas a aprender. Sabemos que es una tarea sin fin, que es una tarea de día tras día, de año tras año. Es una tarea en la que nos vamos a encontrar con muchas dificultades, con muchas adversidades. Tal vez con esposos que todavía no saben ser esposos. Hombres que fueron criados en un hogar donde no había ejemplo. Entonces, ellos no saben cómo hacerlo. Y muchas mujeres sufren a causa de esa situación. Por supuesto que habrá hombres también que sufren a causa de la situación de que las mujeres no fueron tan bien enseñadas. Pero queremos decirles que en el Señor y para el Señor no hay nada imposible. Dice ahí: en tanto que para el impío se cava el hoyo. Los tiempos de aflicción, como los que tal vez estamos pasando en estos días, son tiempos que Dios usa para formarnos. Son esos imprevistos que nosotros sabemos que suceden mucho en el hogar. También mi esposo y yo conversamos mucho acerca de la esposa de Noé. Una mujer que supo entender y respetar a su esposo. Una mujer que sabía para quién vivía y para quién servía. Una mujer que vivió para hacer que la voluntad de Dios se cumpliera en su esposo. No se habla mucho de ella, ni siquiera se nombra, pero
fue una mujer que vivió para ser la ayuda idónea de un hombre que le creyó a Dios. Y eso es suficiente para tener un motivo para vivir y para vivir para el Señor. No importa que tu nombre o que tu esposo no te nombre, no importa, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Tienes que saber que Dios es el dueño de tu vida. Porque, ¿qué pasó con esa mujer? Esa mujer vivió muchos días, muchos meses en el arca. Tuvo que vivir cuidando animales. Tuvo que coordinar con su esposo cada día las tareas del hogar y el trabajo extra que ameritaba el cuidado del arca y todo lo que había dentro. Era una mujer que enseñó a sus hijos a andar en el temor de Dios, siendo así una mujer virtuosa, una mujer que supo edificar su casa con una actitud favorable para el trabajo y las obligaciones. Es ahí donde nosotros sabemos que vamos y estamos haciendo las cosas para el Señor. Nadie nos ve, pero en eso consiste el temor de Dios. En eso consiste en apartarnos del mal, aunque nadie nos vea. Y en eso consiste la integridad, en hacer las cosas con excelencia, aunque nadie nos vea. Pero sabemos que es para el Señor. La mujer sabia edifica su casa, pero la que camina en integridad anda confiada. Sus hijos son dichosos después de ella, dice la palabra de Dios. El espíritu que hay en ti mientras trabajas, mientras sirves, va forjando una persona con un carácter, con un corazón, para que sea una persona de acuerdo al corazón de Dios. Si te dejas instruir y corregir por el Señor, si tú lo haces, vas a hacer que el Espíritu Santo trabaje en ti y te use para edificar tu casa. Si te dejas instruir procurando la paz de tu hogar, si te dejas instruir y te niegas y cada día mueres para la paz de tu hogar, vas a edificar a los tuyos. Así dice la palabra de Dios, y nuestro Dios no miente. Dice la palabra del Señor: tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Así que hay promesas grandes, hay promesas muy lindas en la palabra de Dios que nos hacen ver y que nos hacen trabajar con el anhelo de que Dios ve todo y Dios recompensa y Dios va a hacer la obra en nuestra casa, en nuestro hogar que nosotros anhelamos. Pero ¿cómo? Nosotros no podemos hacerla. A nosotros nos toca hacer el rol, tomar el rol de cristianas, de mujeres virtuosas, para que Dios opere en nuestra familia y así Dios edifique para su gloria y para su honra. Dice en Efesios 4 del 1 al 3: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir que nosotros tenemos que andar en humildad, en mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre se va a notar cuando yo estoy dispuesta a ser enseñada, a ser corregida. Eso es mansedumbre. El que es dispuesto a que se le corrija, a que se le enseñe, ese puede decir que está siendo instruido en mansedumbre. Y dice la palabra del Señor que andemos en humildad, pero dice soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pablo dice: yo preso en el Señor.
yo preso en el Señor. Nosotros ahora estamos como presas ahí en nuestra casa. No podemos salir. Pero Dios quiere que aprendamos, que nosotros con nuestra actitud enseñemos a nuestra casa, a nuestros niños, aún a nuestro esposo, que podemos caminar en mansedumbre, soportándonos unos a otros. Dice la palabra del Señor, solícitos, prontos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos llamadas a paz. Por eso dice la palabra del Señor, busca la paz y síguela. Tenemos que buscar esa paz. ¿Qué es vocación? Vocación es la dedicación a ese trabajo, a esa forma de vida para cumplir con la misión o con el llamado que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. En Proverbios 11, del 12 al 13, dice así la palabra del Señor. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Dios quiere que nosotras entendamos, o que nosotros entendamos, que no podemos despreciarnos. El esposo no puede despreciar a su esposa, ni la esposa a su esposo. No debemos despreciar, no debemos despreciar a los niños. Tenemos que cuidar el corazón de nuestros niños, de nuestros hijos. Debemos evitar la contienda, el pleito en estos tiempos, porque tenemos que darnos cuenta si somos mujeres chismosas, mujeres contenciosas. Y la palabra del Señor habla muy fuerte sobre esas mujeres o sobre esos hombres que lo que son groseros, que son crueles para decir las cosas, y crueles de una manera que lo que quieren es humillar y rebajar la dignidad de la persona. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer en esos tiempos? Tenemos que aprender a callar. La palabra del Señor dice, el Espíritu fiel lo guarda todo. Pero Dios lo que quiere en mi corazón es que yo inmediatamente perdone. Lo que quiere en mi corazón es que yo no vaya a murmurar, ni llame por teléfono a mi amiga, a mi mamá, para hablar mal de mi esposo. Y tal vez con seguridad, con verdad, con razón. Pero Dios no quiere eso, porque dice, el Espíritu fiel lo guarda todo. El Espíritu fiel lo guarda todo. Dios quiere que aprendamos esas cosas y que evitemos la contienda, el pleito, por amor a nuestros niños que están ahí viendo todo, sufriendo todo. Tenemos que buscar agradar al Señor y andar en esa integridad que Dios está proveyendo para estas mujeres virtuosas que anhelan edificar su casa. En Lucas 6, 46 al 48, dice así la palabra del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y vino una inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Tremendo. Dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer como el Señor hizo? El Señor cerró su boca. Dice la palabra del Señor que no contestó nada cuando lo vituperaban. Claro, el Señor Jesús llevó ese pecado nuestro. Por eso fue que Él cayó. Él cayó de amor por mí
Por mí que muchas veces le contesto mal a mi esposo, le contesto mal a mis hijos. Y puedo ir confiadamente y decirle: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, yo no quiero ser así. Y entonces Él me va a perdonar, porque Él fue puro, porque Él fue limpio, porque Él pudo hacerlo por mí, para que yo hoy pudiera decir: yo soy libre de eso. Él llevó eso por mí. Así que, amadas hermanas y amados hermanos, sepamos que en Cristo Jesús nosotros tenemos redención. Pero el Señor nos dice: le compararé a un hombre, dice la palabra del Señor, que edificó su casa. Dice, puso fundamento sobre la roca. Puso el fundamento sobre la roca. La roca sabemos que es Cristo. Pero dice, cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Y después dice, cuando vino la inundación. ¿Qué es la inundación? La inundación es la adversidad, es la dificultad, es la crisis, es la aflicción. Esa es la inundación. La adversidad es la que dejará al descubierto ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento de tu hogar? Si Cristo es el fundamento de tu hogar, ¿en qué te basas cuando corriges a tus hijos? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que quieres cuando corriges, cuando enseñas? Dice la palabra del Señor que el fundamento, cuando viene la inundación, el fundamento tiene que estar firme. Entonces, los fundamentos de tu hogar se van a quedar al descubierto cuando viene la crisis. Cuando viene la crisis, cuando viene la angustia, cuando viene la calumnia, cuando viene la contrariedad, la desdicha, el dolor, la crisis. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa en tu hogar? ¿Llenas a todo el mundo de amargura? ¿Te criticas y llenas a todos de ese odio? ¿O sabes que en el Señor, que es el fundamento, es a quien tú tienes que ir? ¿Qué haces cuando vienen esos ríos? Dice que cavó, dice que ahondó. ¿Sobre qué fundamentas? ¿Sobre qué fundamentas? ¿Qué principios del carácter de Cristo son los que operan en tu casa? ¿Sobre qué fundamentas? ¿Sobre qué edificas? ¿Sobre el amor? ¿Edificas sobre el respeto? ¿Edificas sobre el perdón? ¿Edificas sobre la obediencia? ¿Sobre la humildad? ¿Sobre el servicio? ¿Sobre qué edificas? ¿Cómo hago para edificar eso en mi casa? Dice la palabra del Señor que primero tengo que cavar. ¿Y qué es cavar? Cavar es quitar, es excavar, es extraer, es sacar, es echar fuera. ¿Y qué es lo que tengo que echar fuera? Todo lo que he sembrado mal, todo lo que viene mal de los ancestros, de las herencias de nuestros padres, de las malas costumbres, de los vicios. Eso es lo que hay que cavar, eso es lo que hay que socavar. Y luego dice que ahondó. ¿Y qué es ahondar? Ahondar es insistir. Ahondar es profundizar. Ahondar es recalcar. Entonces, ahí están los principios. Cuando se cavan pozos, ¿saben qué es cavar un pozo? Cavar un pozo es empezar con un principio de Dios en mi casa. Eso es cavar un pozo. Es ahondar, es buscar a Dios, es buscarlo, pero haciendo que esas cosas malas sean sacadas y que lo bueno
venga, porque no podemos dejar una mala costumbre si primero no ponemos un valor o un buen principio o una buena costumbre en nuestra casa. Ahondar es insistir, profundizar, recalcar. Y nosotras las madres somos muy buenas para eso, para insistir, para profundizar y para recalcar. Pero ¿saben una cosa, amados hermanos, varones de Dios? No es que somos majaderas, es que la palabra de Dios nos dice, y ya nosotras venimos con eso. Somos madres, queremos edificar, déjennos edificar. Porque dice insistir, y eso lo dice el diccionario. Dice profundizar, y dice recalcar. Y nosotras somos las que estamos siempre diciendo y volviendo a decir y recalcando. Pero Dios nos permite, es más, Dios nos dice, tienes que hacerlo. Varones de Dios, no es que somos majaderas. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Es que Dios puso esa virtud en nosotras como madres para que nuestros hijos fueran luz. Porque si ustedes dan un mandamiento, nosotras insistimos, profundizamos y recalcamos para que ellos alumbren, para darles esa luz y saber cómo obedecer a papá y a papá, para tener la enseñanza de mamá y que sean luz y que alumbren. Porque el mandamiento es lámpara, pero la enseñanza es la luz. En Tito 3:8 nos dice la palabra del Señor así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Ahondar era insistir, ahondar era recalcar, ahondar es profundizar. Y Pablo vuelve a decir: en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿crees tú en Dios? Procura ocuparte en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hoy es un día para edificar. Para edificar echando fuera la crueldad. Es un día en que tenemos que edificar cavando los pleitos, pero ahondando en la paz, insistiendo en el perdón, quitando los gritos y profundizando, pero profundizando en la humildad, sacando las amarguras de raíz, echando fuera la queja, para recalcar la obediencia y el servicio. Dios, en su infinita misericordia, quiere que sepamos, como dice la palabra, que nos sirvamos por amor los unos a los otros. En 2 Pedro 1:8 dice así la palabra del Señor: porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Nosotros no podemos decir que estamos en la casa y que estamos aburridos. No. ¿Sabe por qué nos aburrimos? Porque no sabemos para quién trabajamos. Porque no sabemos para quién vivimos. Porque no sabemos para quién servimos. Porque estaríamos todo el tiempo ocupados en quitando de nosotros lo que afea, para que pueda Dios bendecirnos y bendecir nuestra casa y así edificar. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro vuelve a recalcarlo. Y si seguimos leyendo más abajo, Pedro dice: no me canso de decirlo las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y yo también les digo eso.
no me canso de hablar de lo mismo. De hablar de esa mujer que sabe para quién vive y para quién trabaja. Hoy es un día para edificar. Un día para edificar viviendo en el reino de Dios. Un reino de justicia, de gozo y de paz. En Romanos 14 dice así la palabra del Señor, del 17 al 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve, oigan bien como dice ahí, a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que en esto sirve. Entonces, el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Sino lo que se vive día a día. Por eso el Señor dijo, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios dice que no es comida ni bebida. Pero quiero decirles una cosa, en el reino de Dios hay comida y bebida. Y Dios quiere que nosotros sepamos cómo hacerlo. Si no es comida ni bebida, pero al comer y al beber, al hacer los alimentos, yo estoy en el reino de Dios y llevando el reino de Dios a mi casa. ¿Por qué? Porque el que en esto sirve a Cristo, dice, porque el que en esto sirve a Cristo, dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si el reino de Dios no es comida ni bebida, y yo insisto, no es comida ni bebida, pero es parte, la comida y la bebida es parte del reino de Dios. Lo que Dios quiere es que no veamos la comida y la bebida como un todo, sino que sepamos que nosotros lo que hacemos es para agradar a Dios. Yo quiero decir una cosa. En el reino de Dios, el que hace las cosas debe hacerlas con paz. Con paz. Debemos hacer las cosas con paz. Cuando servimos, debemos servir con gozo. El que recibe en el reino de Dios, el que recibe, tiene que recibirlo con gozo. Y el que se satisface con aquello, ya sea comiendo, bebiendo u otra cosa, debe hacerlo con mucha paz. Recibir con gozo y deleitarse en paz. O sea, comer en paz. Eso es justicia. Eso es justicia. Que cada uno tenga lo que tiene que tener. El que recibe, tiene que recibirlo con gozo, con gratitud. El que lo hace, debe hacerlo con paz. El que sirve, debe servir con gozo. Y el que se deleita, también con gozo. Eso es justicia. Eso es justicia, gozo y paz. Ese es el reino de Dios. Además, el reino de Dios es poder y autoridad. Claro, gocémonos, vivamos el reino de Dios, vivamos de ese poder y de esa autoridad que también Dios nos da. Vamos a vivir el reino de Dios, viendo los milagros de Dios. Dios va a volver a multiplicar los panes y los peces en nuestra casa. Dios va a hacer que no se acabe el aceite ni la harina. Dios va a hacer y va a volver el corazón de los hijos a los padres. Pero tenemos que hacer lo que a Dios le agrada y cómo a Dios le agrada. Como el reino de Dios es lo que es: justicia, gozo y paz. Pueda que nosotros al recibir nos sintamos como únicos. Pero tenemos que saber que hay un momento en que también tenemos que dar. Recibir y dar es parte del reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Entonces yo les digo una cosa, amadas hermanas,
amados siervos de Dios, amadas pastoras. ¿Buscas para ti grandezas? Dice la palabra del Señor, no las busques. Dice Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la palabra del Señor que en la mesa o en la casa del pobre hay mucho pan, pero que se pierde por falta de juicio. Y siempre yo pienso en eso. En estos tiempos tenemos que aprender a vivir en escasez, a vivir con poco. Pero cuando tengamos mucho, dice la palabra del Señor, no nos olvidemos también de buscar al Señor, de trabajar para el Señor. En Job 5:25 dice así la palabra del Señor: sabrás que hay paz en tu tienda. ¿Por qué? Porque has trabajado espiritualmente. Visitarás tu morada y nada te faltará. Eso es lo que Dios promete para aquellos que edifican sobre la roca, que trabajan, que no están ociosos ni sin fruto. No podemos estar ociosos en nuestras casas diciendo solo comer y dormir. No, es la actitud, es el espíritu con que yo debo hacer las cosas. La esposa de Noé vivió, dice la palabra del Señor, pero esa mujer vivió, y lo que sacamos de ahí es que vivió para ser la ayuda idónea de un hombre que le creyó a Dios. Solo eso, no se dice mucho de ella, pero ella cumplió con el papel de no estorbar a su esposo, de bendecir a su esposo, de criar hijos que honraran a ese padre, sabiendo, como dice la palabra del Señor, que Dios, en Él y por Él es que nosotros nos movemos y todo lo hacemos para Él. Filipenses 4:19-20 dice así la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nada te faltará. Nada te faltará. Porque el Señor va a suplir todo. Todo lo que nos falta. Visitarás tu tienda y notarás que nada te faltará, dice la palabra de Dios. En Romanos 11:36 decimos así: porque de Él, por Él y para Él, repitámoslos todos juntos, porque por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Bendecimos tu precioso nombre. Bendecimos tu preciosa misericordia. Espíritu de Dios, enséñanos. Espíritu de Dios, corrígenos para poder descansar en los días de aflicción. Para el impío se cava el hoyo porque no saben qué hacer. Pero nosotros sabemos que tú eres el dueño de todo y que por tus justos juicios eres alabado por tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Edifícanos, enséñanos, corrígenos, instrúyenos, porque por ti y para ti son todas las cosas que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy renunciamos a todo lo oculto, a todo lo que es vanidad. Renunciamos a lo vergonzoso. Renunciamos a la idolatría, a los pecados sexuales,
a los pleitos, a las discordias. Renunciamos, Dios, para edificar en amor, en servicio, en humildad, en mansedumbre, con toda paciencia y longanimidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Si hay alguno de ustedes en esta noche, alguno de ustedes ahí en su casa, que necesita reconciliarse con el Señor, que se fue de este lugar de refugio, en este día, yo le digo así: vuelva sus ojos al Señor, vuelva sus ojos a Dios. Si usted es una madre que se fue y se fueron sus hijos, vuelva, quédese firme en el Señor, porque Dios hará una obra poderosa en sus hijos. Vamos a decirle así al Señor en este día: Señor Jesús, yo te pido perdón por mi pecado. Límpiame más y más de mi maldad. Yo perdono a los que me han ofendido y te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy me vuelvo a ti y te digo: Señor, yo soy tuyo y tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga.